Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que nos escuchas y ves bajo este culto virtual que queremos dar a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la pastora Priscila Torres de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, localizada en el sector de Majagua, en Maunabo, Puerto Rico. Hoy te invito a que hagamos un alto y meditemos en la palabra del Señor y en la orientación que daremos a nuestra congregación acerca de la reapertura de nuestra iglesia. Dios y Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu precioso nombre, porque tú has sido bueno y misericordioso para con todos nosotros. Podemos dar testimonio de que tu presencia ha estado, aleluya, ayudándonos en todo este tiempo que hemos tenido que estar restringidos en nuestros hogares. Gracias, Dios, porque tú has ministrado a nuestra vida a través de esta bendita palabra. A ti damos la gloria y la honra por siempre. Amén, amén. Te invito a que consideremos el capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8 del libro de los Hechos, donde vamos a considerar los versículos 4 y 8. Versículos 4 y 8 del capítulo 8 de los Hechos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Y el versículo 8 dice: y había gran regocijo en aquella ciudad. Estos dos versículos nos aluden a el estado o ambiente que había en Jerusalén cuando los discípulos de Cristo, envalentonados por la recepción del Espíritu Santo en su vida, comenzaron a predicar acerca de Jesús, acerca de las buenas nuevas de salvación, y se iban dando milagros, señales en el nombre de Jesús. El pueblo observaba todo. El pueblo veía cómo los que tenían una misma fe estaban dispuestos a hablar de su fe aún cuando les costase la vida, como es el caso del primer mártir que tuvo la iglesia cristiana, que fue Esteban, que murió apedreado, pero declarando que veía la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Este fue el primer mártir. Ya los apóstoles, dos de ellos, habían sido hechos presos y habían sido dejados en libertad, pero la iglesia había comenzado a ser duramente perseguida por Saulo de Tarso, que nos dice en el versículo 1 del capítulo 8 que los creyentes que estaban en Jerusalén, al ver la persecución que se levantó en su contra, salieron de Jerusalén y fueron esparcidos en las regiones de Judea y de Samaria. Y esto tiene que cuando ellos fueron esparcidos a los diferentes lugares, ellos donde iban predicando la palabra del Señor,
porque el creyente en Cristo, el discípulo de Jesús, no puede dejar de decir lo que ha creído, lo que ha oído y lo que ha visto, porque el verdadero discípulo declara la fe que abriga en su corazón y en su mente. Y nos dice la palabra del Señor que mientras ocurría la persecución, también se iba dando la predicación, y con la predicación del evangelio se iban dando las señales. ¿Qué señales? Nos dice que el versículo 6 de ese capítulo que estamos usando en referencia, que la gente, dice el capítulo 6, el capítulo 8, versículo 6, que las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, uno de los predicadores de ese momento, al oír y ver las señales que hacían. ¿Qué señales hacían esto? Pues ellos oraban por las personas que tenían espíritus inmundos, y estos espíritus salían de ellos dando grande voz, y muchos de los que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué nos dice esto? Que en medio de tiempos difíciles, en medio de persecución, en medio de la situación misma que hoy en día estamos viviendo, el poder de Dios se sigue manifestando. Nosotros tenemos testimonio de cómo personas que han sido diagnosticadas con el COVID-19, el Señor ha intervenido, y mire, más allá de tener unos síntomas, hasta ahí ha llegado la condición. Tenemos un testimonio que nos vino de Estados Unidos. La persona tomó el aquel de hacer una grabación y certificarnos que la oración que la iglesia levantó a favor de él, de su hija y su esposa, es lo que lo tiene a él en pie, siendo un policía de la ciudad de Nueva York, específicamente del área del Bronx. Así tuvimos también la situación de un primo mío que tuvo una situación de derrame cerebral, y Dios intervino, y hoy en día ya está dado de alta. Aleluya. Y muchas más que se han ido levantando, que los hermanos me hacen llegar de que hubo la intervención de la oración de la iglesia, y Dios manifestó su poder y su autoridad. Porque, como dije en mensajes pasados, puede que a ti y a mí nos haya sorprendido esta situación, pero no a Dios. Dios tiene el control de esta situación. Dios tiene un plan que se está cumpliendo y que se va a cumplir hasta el final. Jesús ordenó a sus discípulos: id y predicad este evangelio, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, hay señales que van a ir acompañadas de la predicación del verdadero evangelio de Cristo. Y nosotros como iglesia no podemos dejar de hacer lo que se nos ha llamado a hacer. Puede que haya en algunos la mentalidad de que la iglesia debe permanecer en los hogares. Yo respeto eso, pero yo tengo una palabra del Señor que me dice que es bueno que la iglesia se congregue, que es saludable que la iglesia se congregue. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo se va a ayudar a que no se siga propagando el contagio? Mire, el contagio del coronavirus es una responsabilidad que cada puertorriqueño tiene que tomar, el evitar dicho contagio. Por eso es que se han provisto unas reglas para que cada persona asuma responsabilidad individual al respecto. Hoy nosotros estamos como iglesia a punto de abrir las puertas
de nuestro templo para volvernos a congregar como cuerpo de Cristo que somos. Y podríamos decir que a esta fecha la iglesia en Puerto Rico se halla medio abierta y su apertura está condicionada a seguir un protocolo. Mire, yo tengo aquí los papeles de lo que nosotros tenemos que hacer como Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, porque quiero que haya evidencia de que nosotros como iglesia estamos tomando una responsabilidad y una posición, y nosotros como Iglesia de Cristo estamos conscientes del ambiente que se está dando, pero no podemos promover que la iglesia es el foco de infección, porque la iglesia no es lo único que se está abriendo. Se ha abierto desde mucho antes otros lugares. Y así que hoy yo te he leído estos textos bíblicos que nos hablan de que aun cuando hay situaciones difíciles en el ambiente, el poder de Dios se sigue manifestando, y ese poder puede cambiar el ambiente de una ciudad. El versículo 8 nos dice: y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿En qué ciudad? En la ciudad donde se estaba predicando el evangelio de Cristo, donde los enfermos eran sanados, donde la gente era libertada de opresión del enemigo. O sea, hay un resultado positivo para la ciudad a causa de que el evangelio siga siendo proclamado. Nosotros como iglesia vamos a seguir lo que se ha preparado por nuestra organización, pero no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto, porque para eso se nos llamó por el Señor, a proclamar por todo el mundo esta palabra del Señor. Quiero en estos momentos pasar a orientar nuestra congregación. Nosotros daremos apertura a nuestro templo el próximo domingo 31 de mayo a las 9 de la mañana. Para eso hemos estado en reuniones con nuestros líderes locales para organizar el plan de poner ese templo listo para recibir a todo aquel que quiera voluntariamente asistir de nuestra congregación y también visitas. Sabemos que la cavidad, que la cantidad de personas que podemos recibir es el 25% de la congregación, porque se está haciendo una apertura escalonada. Por lo tanto, hemos ya trabajado en algunos aspectos que van a dar paso a la reapertura de nuestro templo, como es el tener a disposición de todos el hand sanitizer o estaciones de desinfección en todas las puertas de entrada al templo y también dentro del mismo templo. Vamos a tener en los baños jabón desinfectante y toalla en ambos baños, más va a haber letreros que van a contener el protocolo de limpieza de las manos. Tenemos la responsabilidad de mantener ese templo limpio. Vamos a requerir de cada persona que desee ingresar a nuestras facilidades que esté el uso de mascarilla o pañuelo de tela siempre, en todo momento. Vamos a tener también disponible para aquellos visitantes
que vengan y no tengan, pues le vamos a estar dando una, pero dentro del templo todos vamos a estar con el uso de la mascarilla, e inclusive el que quiera usar también usa los guantes, como usted más se sienta seguro. Se va a estar tomando la temperatura a la entrada del templo. Y vamos a velar pues por seguir en esta fase inicial, el cumplir con el 25% de la capacidad del templo. Por lo tanto, los hermanos van a tener un lugar asignado, preasignado, donde van a estarse sentando, ya que nuestra facilidad lo que cuenta es con bancos. Traigo esto como orientación para que los hermanos sepan que estamos tomando las medidas de seguridad sugeridas. Algunas son medidas que tenemos que llevar, pero hay otras que son sugeridas. Y tenemos también que vamos a estar con el estricto distanciamiento social de 6 pies en todo momento. Por eso es que los bancos van a estar ocupados uno, luego hay uno vacío y luego se ocupa el siguiente. O sea que estamos tomando todas las medidas. Vamos a mantener letreros o anuncios sobre el uso de la mascarilla y el de lavarse las manos, el distanciamiento social. Va a haber marcas en el piso que señalan esto en la entrada. Así que, hermano, amigo que me estás viendo y escuchando, quiero que tú sepas que la Iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional, localizada en el sector Emajagua, en Maunabo, tendrá su apertura con la ayuda de Dios el próximo domingo 31 de mayo a las 9 de la mañana. Luego vamos a estarnos reuniendo sábados y domingo como dispone el ordenamiento gubernamental. Gracias por toda tu ayuda, hermano y amigo, por toda la cooperación. También vamos a continuar con el servicio a nivel de las redes, porque vamos a tener tal vez algún hermano que no pueda asistir a nuestra reunión los domingos, puede accesarnos a través de este espacio que se abre para nosotros utilizarlo. Oremos en estos momentos para que el Señor nos siga capacitando y ayudando a ser prudentes en medio de esta situación, sin olvidar que el poder de Dios no hay quien lo detenga. Este decide cuándo se ha de manifestar en medio de su pueblo. Señor y Padre Celestial, te alabamos y glorificamos tu precioso nombre. Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de dirigirnos a nuestros hermanos y amigos. Tú eres el Dios que da sabiduría, que da inteligencia para que nosotros podamos manejar las situaciones que podemos enfrentar cada día. Te damos gracias, Señor, porque tú has suplido para que podamos, Señor, vislumbrar la reapertura de nuestro lugar, de congregarnos para alabar y glorificar tu nombre. Te pido, Dios mío, que sea quitado todo espíritu de temor, Señor, que pueda estar molestando la mente de las personas que me están escuchando. Que haya valor, que haya decisión por dar testimonio de la fe que creemos, de que tú eres un Dios que tienes el control
de todo lo que está pasando. Así lo creemos y declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por tu atención. Dios te bendiga. Y si el Señor lo permite, nos podremos ver el próximo domingo, aunque no podamos saludarnos como acostumbramos, sí podemos decirnos mutuamente: Dios te bendiga.